Estamos de regreso, queridos amigos de Circuito Éxitos, y en línea telefónica y por Zoom. También lo van a poder ver después por mi canal de YouTube. Tenemos al doctor Francisco Valeri Ardila. Lo he llamado por la preocupación que tengo personalmente, aunque no tengo hijos ni nietos en edad de colegio, sobre la vuelta a clases. Él escribió un artículo muy interesante recientemente publicado por Termómetro Nacional y quiero que ustedes lo escuchen. Hola Francisco, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Carolina. Un placer acompañarte en tu programa. A ver, compartimos exactamente la misma preocupación. La vuelta al colegio luce nuevamente, no nos extraña, improvisada, loca, no pensada, que es lo que me preocupa más. A ver, tú como médico, eres pediatra, ¿verdad? Correcto, así es. Ok, a ti llega una mamá que tú eres médico de sus hijos y te dice, doctor, los niños les van a abrir la escuela, ¿los mando o no los mando? ¿Qué les respondes? Bueno, Carolina, la verdad es que el reinicio de las clases es algo muy esperado por la población a nivel mundial. Lamentablemente, aunque las condiciones aquí son adversas, tenemos 18 meses detenidos por la pandemia del coronavirus, ¿ok? De manera que lo que realmente debería estar sucediendo es que cumpliéramos con dos pilares fundamentales. El primer pilar es la vacunación. El gobierno ha anunciado que está vacunando a los docentes de los institutos superiores, incluso en 39 centros, pero no ha habido un anuncio formal acerca de la vacunación para el personal docente, administrativo, el personal de mantenimiento de los institutos docentes de primaria y de secundaria. Eso es realmente preocupante, como tú expresas, porque, pues como sabemos, el regreso a clase implica otra vez el contacto social que siempre hemos deseado que se produzca en la escuela como un efecto multiplicador de la educación, pero que en estas circunstancias se nos pone cuesta arriba porque ese personal no está vacunado. Sabemos que por Los los niños estudios, tampoco y los los, niños tampoco. sí, pero permíteme hacerte una aclaratoria. Primero vamos con los adultos. Las cifras más optimistas que ha publicado el doctor Castro en sus estudios hablan de una cobertura que no supera el 12, el 13% de la población general. Ahí estamos incluyendo particularmente a los adultos. En relación a los niños, el tema es todavía más complejo en relación a las vacunas. La Academia Nacional de Medicina hace apenas 8 o 10 días publicó un comunicado donde repetía y aclaraba que no existe ninguna vacuna aprobada para menores de 12 años. Sin embargo, hay países como Chile que han comenzado campañas de vacunación con una vacuna que es la vacuna Sinovac, la vacuna china llamada Sinovac, que publicó un estudio fase 1 y fase 2 para los escuchas que no comprenden de qué estoy hablando, un estudio preliminar que dio muy buenos resultados, ¿ok? Demostrando que esa vacuna era apta para administrársela a niños menores de 12 años. Y eso es lo que está haciendo el gobierno chileno, vacunando con Sinovac a niños de 6 años en adelante. Nosotros creo que por el sistema COVAX vamos a recibir esa vacuna, pero no ha habido ningún plan para vacunar a los niños. Los niños en Venezuela no están inmunizados y de todas maneras, regresando a los adultos, aunque los adultos hayan sido inmunizados, hay que recordarle a la población que la vacuna no produce un efecto inmediato. No es que hoy vamos a hacer una jornada, vamos a vacunar con la primera dosis a los maestros y ya los maestros tienen anticuerpos contra el coronavirus. No, por eso es que se necesitan dos dosis y Y después de la después. segunda dosis también hay un compás de espera. Correcto, Carolina, eso se llama seroconversión, que es la aparición de los anticuerpos que se necesitan en una cantidad, en un nivel suficiente para producir la inmunidad.
De manera que, regresando al punto, en efecto, la gran preocupación es que ni los niños ni los adultos que trabajan, tanto personal docente como administrativo en los institutos, están vacunados, porque la cobertura en la población general es muy baja. Es bajísima. Te voy a interrumpir Bajísima. porque vamos a identificar el circuito. Ya Magnífico. regresamos contigo. Ya venimos con el doctor Francisco Valeria Ardila. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con el doctor Francisco Valeria Ardila. Lo he llamado por la preocupación que tengo de este anunciado regreso a clase. Yo puedo entender la desesperación de los padres porque sus hijos vuelvan para el colegio. Puedo entender que los niños, que un niño de 10 años que lleva 18 meses encerrado, lleva un sexto de su vida encerrado, que en mi caso, si yo lo traslado, si yo extrapolo eso, sería como yo llevara 10 años encerrada sin salir, es una desesperación. Pero esa desesperación no nos puede llevar a cometer errores, porque un error en este caso puede significar la vida. ¿Cierto, Francisco? Correcto, es así. Para el regreso a clases te decía que habían dos pilares fundamentales y el segundo pilar es las normas de bioseguridad. Y esas normas de bioseguridad, en relación al comentario que acabas de hacer, tienen que comenzar inevitablemente por un sistema de vigilancia epidemiológica que todos los colegios tienen que tener internamente. Es decir, para ponerlo en blanco y negro, que cada colegio se ocupe de saber cuáles de sus alumnos o de sus profesores han tenido coronavirus, cuántos de ellos están vacunados, quiénes son los que están presentando síntomas, para que ante la aparición de cualquier alarma en algún salón o en algún sector del colegio, se pueda producir el mecanismo que permita impedir la diseminación del coronavirus en esa institución. Esto es sumamente importante, Carolina, que los planteles comprendan que tienen una nueva responsabilidad que asumir. ¿Ok? Así, pero eso tú lo puedes pensar en un colegio privado y en ocasiones se hace cuesta arriba. Ahora imagínate en las escuelas públicas. Esa es Sí. mi preocupación mayor. Las escuelas Bueno, sí, el gobierno acaba de anunciar un famoso plan bicentenario de inicio de clases donde hace algunas recomendaciones generales en relación a esto. Pero tienes toda la razón. En los colegios privados haríamos un esfuerzo para que las sociedades de padres y representantes y las directivas de los colegios estén atentos a seguir con mucha atención la probable aparición de síntomas en cualquiera de su personal o en cualquier alumno. Eso es sumamente importante. Por ahí comienza todo. Pero hay otra cosa sumamente importante. El regreso a clases implica que va a haber una aglomeración de niños entrando y saliendo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos sugiriendo? Que se escalonen los horarios para que no haya una gran cantidad de niños entrando o saliendo al mismo tiempo. Estamos sugiriendo también que para mantener el distanciamiento social se extremen las medidas en cada salón, separando hacia los extremos de cada salón los pupitres y dejando los espacios correspondientes. Cuando eso no es posible, porque la cantidad de alumnos supera o es mucha para la cantidad de espacio que se dispone, tendríamos que optar por otra cosa, como lo es que hayan grupos que entren a una hora y grupos que entren a otra hora. Eso te repito, eso puede ser posible en los colegios privados, pero Correcto. en los colegios que tienen doble turno es imposible escalonar los horarios. Eso es cierto, Carolina. Eso es cierto. Esa es una de las grandes preocupaciones, porque el distanciamiento social, como tú sabes, junto con el uso de la mascarilla y la limpieza frecuente de las manos, son los tres elementos más importantes para impedir la diseminación. Entonces, las escuelas van a tener que contar con un esfuerzo adicional para ver cómo hacen para mantener a sus alumnos lo más separados posible. Claro, pero piensa en esto, Francisco. Una maestra de primer grado que tiene, vamos a poner un número conservador, tiene 25 niños en su salón.
Tiene que estar pendiente que no se quiten las mascarillas, tiene que estar pendiente que se vayan a lavar las manos con frecuencia. Esos niños no van a ver clase, eso va a ser un desastre. No, en serio. Sí, Tiene que es estar pendiente correcto. del distanciamiento social, cómo los distancias en el recreo, si están jugando y los niños tienen que jugar. Es que es una tragedia lo que está pasando. Sí, sí es una tragedia. Hemos visto el ejemplo que ha sucedido en otros países. En el estado de Florida, en los Estados Unidos, hubo un repunte de los casos que alcanzó a más de 150.000 estudiantes y profesores en las primeras semanas de su retorno a clases. ¿Ok? Eso es lo que nos preocupa a todos, Ahora porque tú tienes imagínate, razón. los Estados Unidos que tienen un esquema de vacunación, que la gente que no se ha vacunado ha sido porque no ha querido. Ahora imagínate aquí en Venezuela. Te voy a pedir que te quedes en línea para seguir conversando cuando regresemos de esta pausa. Ya Gracias. venimos con el doctor Francisco Valerio Ardila. Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxito. Estamos conversando con el doctor Francisco Valeri Ardila sobre la vuelta a clases. ¿Es conveniente o no que los niños vuelvan a clases? Pues hay muchas dudas, hay muchos obstáculos. Yo entiendo la necesidad de que vuelvan, que tienen los padres, padres que trabajan. La educación a distancia no funciona, pero hay demasiadas consideraciones. Francisco. En efecto, bueno, otra de las consideraciones es el uso de la mascarilla. Fíjate bien, es difícil mantener a una persona, y muchísimo más a un niño, con una mascarilla desde las 6:30, 7 de la mañana hasta las 11, 1 de la tarde. Eso nos va a traer inconvenientes y ya muchos padres también se han acercado para preguntarme, ¿cuánto tiempo me dura la mascarilla? ¿Cuántos días la puedo usar? Esto tiene muchas vertientes, ¿no? Lo más importante es que desde la casa los padres tienen que ayudar a sus hijos a recordarles constantemente el uso de la mascarilla. Pero eso es también proporcional a la edad del niño, porque como tú decías, los niños de menor edad tienen, obviamente por su falta de madurez, menos comprensión de lo que significa un proceso de bioseguridad. De manera que hay que adaptar mensajes positivos hacia ellos para recordarles que tienen que mantenerse con la mascarilla todo el tiempo. Pero sí, es un desafío para todas las partes porque como tú comentabas, los docentes van a tener que ocuparse de estar revisando el empleo de las mascarillas de esos niños. No nos olvidemos que los niños pueden sufrir el coronavirus y lo sufren en una forma menos sintomática que los adultos. El problema es que ese es el primer paso para diseminar la enfermedad entre la población. Pero pueden Y ser esa es nuestra portadores gran preocupación. sanos, portadores Exactamente. asintomáticos, exactamente. Correcto. Exactamente. Entonces se nos puede dar ese fenómeno de que se produzca un nuevo pico epidemiológico en la presentación de casos que estamos viendo actualmente. Cuando Mira, nosotros hacemos un balance perdón, entre dime. los beneficios y los riesgos de regresar a clases, como te decía, es importante recordar que las clases en forma presencial son una necesidad en Venezuela y en todas partes. Lo que pasa es que a nosotros nos está tomando más desprevenidos que a cualquier otro país. Por supuesto, pero es que justamente en ese análisis de beneficios y de riesgos, esta es mi opinión, hay muchos más riesgos que beneficios. Y entonces la pregunta Ciertamente. es, ¿vale la pena? O sea, imagínate un niño que lleve el coronavirus del colegio a su casa y se muera la mamá, por ejemplo, que no estaba vacunada, porque aquí no hay vacunas para todo el mundo. O sea, aquí vamos a hacer un cálculo de eso bien optimista, no llega al 15% de la población vacunada. Luce más razonable que el gobierno haya iniciado una campaña de vacunación previa al inicio de las No clases, lo por hicieron, lo menos ¿sí? 1 o 2 meses. No lo No lo hicieron, eso es hicieron. correcto. Pero ahora que están obligando a las instituciones docentes a reabrir, ya empezamos a ver manifestaciones en contra. Creo que debes haber visto que la Universidad de Oriente, a pesar del anuncio, se niega a regresar a clases Con toda la presenciales. razón, con toda Exacto. la razón. Exactamente. Entonces, y no hemos visto anuncios en las instituciones superiores de que esté cambiando esa situación. Peor para las escuelas públicas, en donde sabemos que el personal y los niños no han tenido acceso a las vacunas. De todas maneras, hay que admitir también que en las últimas semanas se ha observado un aumento
en la cobertura de las vacunas, como muy bien dijo el doctor Castro en uno de sus reportes más recientes, se ha acelerado un poco la administración de vacunas, pero estamos todavía muy, pero muy por debajo y eso significa un gran riesgo. Tú sabes mejor que nadie, porque tú eres médico, que para adquirir lo que se llama la inmunidad de rebaño tiene que estar el 70% de la población Correcto. vacunada. Y aquí no llegamos al 15%. No llegamos. Ajá. Entonces, cuando te vuelvo a hacer la primera pregunta que te hice, cuando a ti tus pacientes te preguntan, doctor, mando al niño al colegio, ¿qué hago? Si los pacientes son de instituciones públicas en donde existe más distanciamiento social, más control, perdón, de instituciones privadas, más distanciamiento social, más espacios disponibles, probabilidad de manejar los horarios con un poquito más de distancia entre un grupo y el otro, probablemente esa pueda ser una respuesta afirmativa. Mi gran preocupación, como la tuya, es que en las instituciones públicas los espacios son muy reducidos y hay otras cosas que tenemos que considerar. No hay agua, no hay baños. Y Esas las son las condiciones están en el piso. en el Este piso. tema para otro Sí, programa porque nos acabó el tiempo. Francisco, muchas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. a ti. Hasta luego. Conversar contigo. Bueno, despedimos al doctor Francisco Valerio Ardila. Sus redes van a estar en mi canal de YouTube. Vamos a identificar el circuito y ya venimos.